Bueno, pues estamos en nuestra segunda semana de nuestro módulo 18, Cálculo en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. En esta segunda semana seguimos abarcando la primera unidad, que es el movimiento como razón de cambio y la derivada. Estoy con ustedes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. La orden del día para esta sesión tendremos el mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, temarios y competencias a desarrollar, elementos de cada actividad, propósito de los foros y la mecánica para otorgar extensiones. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Irving Manuel, que está conmigo. Nada más quiero saber, Irving, si se escucha bien mi voz y si se ven bien las diapositivas, por favor. Me puedes mandar mensaje en el chat, en dado caso que no se pueda desactivar tu micrófono. Es importante saberlo para poder continuar. Bueno, al parecer está Irving conectado, pero no me contesta. Pues continuaremos según mi micrófono. Ay. Hola, Irving, ¿se ve bien? Entonces, ¿sí se escucha bien? Sí, disculpe, es que lo que pasa es que tengo problemas con mi... Oh, ya. Sí, sí se escucha bien. Ah, ok, muchas gracias, Irving. Entonces... Ah, ok. Sí, porque se te escucha muy entrecortado, pero ya con eso ya sé que sí me estabas escuchando. Bueno, entonces continúo. Gracias, Irving. La frase motivacional de esta segunda semana es: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. El propósito de esta semana es que analicemos de manera crítica y objetiva los comportamientos de los fenómenos naturales y o los procesos sociales propios de nuestro entorno, mediante la aplicación de los conceptos de razón de cambio, límite, derivada y elaboración de gráficas para conocer sus variaciones. El temario que seguimos desarrollándolo en esta segunda semana, vemos la parte de derivadas y aplicaciones de las derivadas. Ya en la primera semana vimos la parte de funciones, límites y continuidad. En esta semana se pretenden desarrollar ciertos aprendizajes, como que se utilice de manera sistemática el concepto de razón de cambio como medio de análisis del comportamiento de fenómenos naturales y o procesos sociales presentes en el entorno. Que se utilice la obtención de la derivada para formar una idea aproximada de la variación de la función de los fenómenos naturales y procesos sociales, a fin de que se expliquen y se predigan situaciones o hechos de manera objetiva, propositiva, crítica y analítica. Que también ustedes valoren la importancia del cálculo en el estudio del comportamiento de los fenómenos naturales y procesos sociales, como concepto para simplificar el análisis de modelos matemáticos que los representen. Me brinqué una diapositiva. Las actividades que haremos en esta segunda semana es la actividad 3, aplicación de la derivada, y la actividad 4, máximos y mínimos. Los recursos que debemos de revisar de manera previa a la realización de la actividad integradora 3 es el concepto geométrico de la derivada, derivada como razón de cambio, obtención de la derivada, ejemplo de derivadas, la derivada para resolver problemas y cuaderno de prácticas. Y no está de más pues que revisemos siempre nuestra guía de la semana, porque nos da ciertas estrategias de qué es lo que tengo que revisar y cómo organizar mi tiempo. Veremos unos conceptos básicos para poder entender lo que es mi actividad integradora 3. Les voy a compartir mi pizarra. Parte de los conceptos básicos es que entendamos lo que es la razón de cambio. La razón de cambio no es que más que nada lo que cambia o las unidades que cambia en relación a mi eje de las X y mi eje de las Y. Por ejemplo, aquí yo tengo una gráfica que les estoy compartiendo. Esta es una gráfica lineal.
tenemos lo que son 3 puntos. Vamos a poner este que sea el punto 1, este el punto 2 y este el punto 3. Tenemos que observar cuánto avanza de mi eje de las X, mi eje de las X, del 1 al 2. De aquí a aquí avanza 5 unidades, porque va del 5 al 10. ¿Y cuánto avanza en relación a la Y? Aquí, un poquito chuequito, mira aquí. Quiere decir que en relación a la Y, que es esta, del 10 al 20 abarca 10 unidades. Si yo veo cuánto es mi cambio del punto 2 al punto 3, vuelvo a observar exactamente lo mismo. Yo observo que del 2 a 3 en el eje de las X avanza 5 unidades. Y sobre el eje de las Y, del 20 al 30 abarca 10. ¿Cómo voy a obtener mi razón de cambio? Mi razón de cambio, siempre la voy a representar con la R, va a ser el cociente, o sea, quiere decir la división, de lo que cambia la razón de X sobre Y, lo que cambia. Estamos hablando que sería 10 sobre 5. Y esto quiere representar que esta gráfica tiene una razón de cambio de 2. De 2. Es una razón de cambio constante, porque siempre va a estar cambiando de 2 en 2. Cada razón que yo vaya haciendo siempre va a ir de 2 en 2, porque cada cambio va a ser de 5 y Y va a ser 10. Eso es a lo que le llamamos la razón de cambio, cuánto se va trasladando de un punto a otro punto y cuánto se va trasladando de un punto a otro punto. Voy a regresar a mis diapositivas. Ups, ahí está. Otra cuestión que debemos de tener presente es para qué me va a servir una derivada. La derivada, pues, es útil para varias aplicaciones y por lo regular se utiliza para poder calcular lo que es el desplazamiento de algún objeto. En qué tiempo y en qué medida de unidad de tiempo se está trasladando. Por lo regular lo utilizamos en la distancia, ya sea una distancia de un automóvil, lo que es el número de habitantes de una población o de un país, cuánto aumenta, cuánto disminuye, el volumen del agua de una represa también nos puede servir. En esta ocasión, en esta semana, lo estamos utilizando para una velocidad. Entonces vamos a utilizar la derivada para poder representar la velocidad que lleva un vehículo. Pero puede ser la velocidad de cualquier fenómeno. Si yo arrojo una piedra, ¿a qué velocidad va? Si se cae una persona, bueno, pues a qué velocidad también se cae, ¿no? También eso se podría calcular. ¿Qué nos están pidiendo en nuestra actividad integradora 3? La aplicación de la derivada. Dentro de nuestro planteamiento del problema, nos dice que tenemos una partícula que se mueve en línea recta y su desplazamiento en metros. Estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de una velocidad, se va a desplazar la partícula de un punto a otro punto de manera recta. Y está dada por la función y ya nos están dando una función en donde t, o sea, la variable t, se va a medir en segundos. Ya nos están diciendo en qué unidad la vamos a ocupar. Yo les voy a cambiar los datos para poder ejemplificarlos. Vamos a seguir hablando de la partícula. Sin embargo, vamos a utilizar otra función muy parecida, pero no es la misma. Y sobre eso vamos a desarrollar nuestra actividad integradora 3. Vamos a la pizarra. Bueno, este es el planteamiento del problema que ya les había comentado. Ok.
En mi plataforma me piden que en un archivo de procesador de texto desarrolle lo siguiente y me van dando los incisos. Me piden el inciso A, que encuentre la velocidad promedio en cada uno de los siguientes intervalos de tiempo. Y me está dando un intervalo de 3,4, que es este. Esto quiere decir, si me está diciendo intervalos de tiempo, y ya anteriormente me habían dicho que T, que este es el tiempo, va a ser T, va a estar dado en segundos. Entonces, vamos a tomar que el 3 es un segundo y el 4, pues es otra medida en segundos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a sustituir T, pero ¿en qué lo vamos a sustituir? En nuestra función original. A nosotros ya nos dieron, me voy a regresar aquí en esta, donde está, aquí está, y nos dice que el desplazamiento, quiere decir que esta va a ser la velocidad, o el desplazamiento, está dada por esta función, entonces esa va a ser mi función de la velocidad, y aquí me están pidiendo la velocidad promedio. Entonces vamos a utilizar esa función, que fue la que nos dieron, t cuadrada menos 6t más 30. Esta es nuestra función original. Lo único que voy a hacer, porque me están dando ya esos intervalos de tiempo, es primero lo voy a sustituir la t con el número 3. Entonces, f ya no va a ser t, ya va a ser 3. Y todo donde esté la t lo voy a sustituir por el valor 3. Entonces, aquí voy a tener 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 30. Entonces, tengo f de 3 igual a 3 por 3, 9, menos 6 por 3, 18, más 30. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo ya el intervalo de tiempo que me corresponde en ese momento. Luego tengo f de 3 es igual a 9 menos 18 más 30. Ustedes lo pueden hacer desde su calculadora de manera así directa, así tal y como está, 9 menos 18 más 30 y nos da 21. 21. Ahorita vamos a ver en qué medida lo vamos a representar. Ahora vamos a sustituir el 4. Este es el otro intervalo de tiempo, es el otro segundo. Entonces utilizamos la misma fórmula, pero ahora vamos a utilizar que sea t igual a 4, menos 6t más 30. Entonces tengo f de 4 igual a 4 al cuadrado, menos 6 por 4, más 30. Estoy sustituyendo el valor que me dieron. F de 4, 4 por 4, 16, menos por más, menos, 6 por 4, 24, más 30. Y entonces me queda que f de 4 es igual a 16 menos 24 más 30. 16 menos 24 más 30 me da igual a 22. A 22. Entonces, esto quiere decir que si la partícula estaba en un punto y se va a otro punto, quiere decir que estaba en el segundo 3 y se va al segundo 4. Estaba aquí en el metro 21 y en el segundo 4 se deslizó al metro 22. La velocidad siempre se da en metros sobre segundo. Bueno, no siempre, dependiendo de lo que estemos hablando. Puede ser, estamos hablando que va a ser una unidad métrica entre una de tiempo. Estamos hablando de la velocidad de un coche, pues va a ser kilómetros por hora. En este caso es una partícula, entonces como es una partícula algo muy pequeño y nos están diciendo que se va a manejar en segundos la unidad de tiempo, entonces por eso lo utilizamos de metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Porque luego me piden eso que lo interprete, no nada más dar el resultado. En el segundo
3, nos encontramos en el metro 21 y en el segundo 4 nos encontramos en el metro 22. Ok. Pero ahora, ahí es donde estaba la partícula. ¿Qué velocidad recorrió de un metro a otro metro? Nada más fue 1. De aquí a aquí recorrió nada más 1. ¿Un qué? 1 metro en un segundo. Esa es la velocidad. Vamos a calcularla, porque aquí lo que encontramos fueron los intervalos, las posiciones en que estaba mi partícula. Pero yo necesito encontrar aquí en mi esquemita, yo puedo ver que fue en un metro. Lo hizo en un segundo, la partícula, pero lo tengo que demostrar de manera matemática. Vamos a ver mi otra. Aquí está. Estamos hablando que tenemos, ya quedamos que tenemos el punto 3, y bueno, el segundo 3 y el segundo 4. Y tenemos los puntos, quedamos que el punto 21, que estamos en 21 metros, y en el cuarto segundo estábamos en el 22 metros. Eso fue lo que nos resultó anteriormente. Ahora sí vamos a calcular la velocidad. Vamos a poner aquí. ¿Cómo voy a calcular mi velocidad promedio? Esta es la fórmula que van a utilizar. F de t subíndice 2 menos F de t subíndice 1 sobre t subíndice 2 menos t subíndice 1. F de t 2, me voy a regresar un poquito. ¿Cuál va a ser? Si ustedes observan en el que hicimos, aquí yo tengo F de t y esta va a ser el 1, el del 3 segundo, el tercer segundo. Y Ft de 2 va a ser el del cuarto segundo. Entonces, estos fueron los dos que ocuparon porque fueron mis dos posiciones. Sobre eso, entonces, voy a resolver aquí déjeme, se movió aquí mi pantalla. Ahí está. Entonces, esta va a ser mi F de t 1, F de t 1, y esta va a ser mi F de t 2. Voy a sustituir. Ah, bueno, y mi T1 y mi T2, pues fueron los segundos, ¿no? Los segundos que yo tengo. Este va a ser mi T1 y este va a ser mi T2. Entonces voy a sustituir. Mi valor promedio es igual a F de T2, que va a ser 22, menos F de T1, 21. Ambos son en metros. Sobre T2, que estamos hablando que son 4 segundos, menos que este 1, 3 segundos. Si yo desarrollo, a 22 le quito 21, me queda 1 metro. Es como si dijéramos, tenemos aquí términos semejantes, ¿no? Metro con el metro, lo puedo restar. Sobre, a 4 le quito 3, me queda 1 segundo. Entonces, la velocidad promedio me va a quedar 1 entre 1, pues me queda 1. 1 metro sobre segundo, que era lo que habíamos visto gráficamente en la pizarra anterior, que me daba 1 metro sobre segundo haberse deslizado en un segundo del metro 22 al metro 21. Pero ¿cómo lo vamos a interpretar? Vamos a colocarlo en palabras. La velocidad promedio que se mueve una partícula
partícula es de 1 metro sobre segundo. De otra forma, puedo decir del segundo 3 al segundo 4. ¿Cuánto recorrió? Recorrió 1 metro. Y así quedaría mi interpretación. Aquí hay que tener presente esta condición que les puse aquí. A mí me salió positivo al realizar mi fórmula. Entonces quiere decir que avanzó mi partícula. Si yo llegara a hacer esta operación y me saldría negativo, imaginen que haya salido 1 metro sobre segundo, menos 1 metro sobre segundo, quiere decir que esa partícula retrocedió. Entonces hay que checar lo que me resulte para saber si avanza o si retrocede, dependiendo del resultado, si es positivo o si es negativo. Este lo voy a quitar porque nos vamos a confundir. Ahí está. Eso es parte de mi actividad integrada 3. Ahora voy a mi siguiente diapositiva. En el inciso B me dice, ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad promedio? Con ese mismo procedimiento que acabamos de ver anterior, lo van a hacer ustedes con los siguientes intervalos de tiempo. Recuerden, esto ya no lo vamos a hacer porque esto ya se los expliqué y es exactamente lo mismo. Recuerden que este va a ser el tiempo y van a hacer la misma mecánica. Estos van a hacer sus tests y van a hacer una tablita porque van a necesitar comparar, porque la pregunta es, ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad promedio? Entonces, aquí tengo el intervalo que ya hicimos, el 3,4. Ustedes van a hacer el 3.5,4 y el 4,4.5. Lo que obtengan ustedes aquí, lo van a comparar con el que ya realizamos. Y ustedes van a determinar cuál es el que se observó con mayor velocidad promedio. Entonces ya teniéndolos, van a poder resolver ustedes en esa pregunta. Vamos con la siguiente. En el punto 3 les dice, calcula F y está una apóstrofe T. Ahí como que casi no se ve, pero dice F apóstrofe T. Esto quiere decir, quiere decir que yo la voy a derivar. Eso es lo que si me hubieran dicho F de T, quiere decir que es una función sencilla, normal como la que hicimos anteriormente, pero al momento que le pusieron esto, quiere decir que lo voy a derivar. Entonces, vamos a quitar eso porque no se nos encime. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a derivar. Y me dice que lo calcule, ¿no? Pero también me dice en el inciso A, encuentra la velocidad instantánea cuando T es igual a 4. Nuestra función que nosotros tenemos, la original, es la F de T igual a T al cuadrado menos 6T más 30. Esta es la que vamos a derivar porque esa fue la sencilla, la F de T, y me dice ahora que no la derive. Para poderla derivar necesitamos algunas ciertas fórmulas o condiciones de una derivada. La que vamos a utilizar, se la voy a poner de rojo para que se diferencie. Es dx a la n sobre d. La d quiere decir que voy a derivar igual a nx a la n menos 1. Esa es una de las que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí dice que tiene exponente y aquí tengo una variable con exponente, entonces la tengo que utilizar. También esta de aquí, también tiene aquí un exponente, aunque yo no lo veo, tiene un exponente, entonces quiere decir que también voy a ocupar esta misma para derivar. Pero este 30 no tiene exponente, entonces ahí voy a utilizar algo distinto para poderlo derivar, que es d de x sobre d de x.
y una C. La C quiere decir que es una constante, o sea que no tiene variable, no tiene una X como el 30. Y eso se va a representar con 0. Vamos a derivarlo. Vamos a derivar primero la T, esta. Vamos a ponerlo ahora de azul, para irlo identificando. Ahí está. Ah, no, de negro. Ahí está. Vamos a derivar primero esta. Y me dice que tengo la N, quiere decir que el exponente lo voy a bajar, que es el 2. Por eso es la N, igual que la N, el exponente lo voy a bajar. Y después voy a tener mi variable, que es la T, que es la variable que ya me están dando. Y después el mismo exponente, que es 2, le voy a restar 1. Aquí. Estoy siguiendo aquí los pasos de mi fórmula de derivada. Menos, voy a hacer lo mismo con 6t a la 1. Recordemos que tenemos un 1. Entonces, el 1, pues, lo vamos a poner. O sea, el 1 multiplicado por el 6, porque aquí sí tiene un coeficiente, que es el 6. Y va a ser t, que es la variable, que es lo que me está diciendo aquí, que es la variable, y voy a poner el exponente menos 1, y el exponente es 1 menos 1. Más, ¿cómo lo voy a derivar? Según mi fórmula de la derivada, cuando tengo una constante, aquí está, me va a dar 0, entonces va a ser más 0. Ya lo estoy derivando, pero ahora lo tengo que simplificar. Vamos a ponerle f derivada de t es igual, ya lo estoy derivando, va a ser 2t. A 2 le quito 1, me queda 1. No lo voy a poner porque recuerden que un exponente a la 1 pues no se pone. Menos 6 por 1, 6, y me dice t, 1 menos 1, 0. Sin embargo, todo número o toda literal elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, esto quiere decir que aquí va a ser 1. Pero entonces, 6 por 1, pues me va a dar 6. Y entonces lo dejo. Lo dejo como 6. Más 0, pues ya no lo pongo. Entonces, esto me quedaría ya mi derivada. ¿Sí? De la función original, que fue esta, la que nosotros derivamos. Pero me está pidiendo que yo sustituya para encontrar la velocidad instantánea cuando t es igual a 4. Entonces voy a hacer el paso que hice anteriormente cuando t es igual a 4. Entonces voy a tener que f de t es igual a 2 por 4. Bueno, voy a repetir la fórmula para que la tengamos aquí. Sería 2t menos 6. Y ahora sí, f derivada, la t vale 4. 2 por 4 menos 6. Y f de 4 es igual a 2 por 4, 8 menos 6. Y ya me va a quedar que f de 4 es igual a 2. Quiere decir que mi velocidad instantánea es de 2 metros sobre segundo. Y con eso yo ya realicé mi punto número 3. Veamos el que sigue, a ver qué nos dice. Dice, valorar y utilizar la razón de cambio y la derivada para determinar la velocidad de una partícula. Me dice que la función de la derivada. Entonces, vamos a utilizar la función de la derivada, que fue la que obtuvimos anteriormente, que fue f de t, deja poner de t, igual a 2t menos 6. Esta fue la que obtuvimos en el paso anterior, 2t menos 6. Esta, la que derivamos. Esta es la que obtuvimos y esta es la que vamos a utilizar en el siguiente paso. Aquí vamos a sustituir el
en el 3 porque me están dando el intervalo. Este es el intervalo que me dieron, 3,4. Entonces voy a utilizar primero el 3 y después el 4. Vamos a sustituir. 2 por 3 menos 6. Igual a 2 por 3, 6 menos 6 igual a 0. Y vamos a sustituir en el 4, que va a ser igual f de t igual a 2t menos 6, igual a 2, pero por 4, menos 6. Igual a 4 por 2, 8, menos 6, y me da 8 menos 6, me da a 2. Entonces, ya tengo mis dos resultados. Ahora, debemos de obtener la velocidad promedio, que eso es lo que me están pidiendo, ¿sí? Determinar lo que es la velocidad. ¿Cómo vamos a obtener esa velocidad promedio? Necesitamos una fórmula, que es la de velocidad promedio igual a velocidad 1 más velocidad 2 sobre 2. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Velocidad 1, porque esta fue la que usamos primero, velocidad 1, y esta va a ser nuestra velocidad 2. Dejen borrar aquí para ponerlo aquí. Esta va a ser nuestra velocidad 1. Entonces, sustituyendo en la velocidad, en la fórmula de la velocidad promedio, es igual a 0, porque es velocidad 1, más 2 sobre 2. Y la velocidad promedio es igual a 0 más 2, me da 2 sobre 2. Aquí vamos a poner 2 sobre 2 y me da igual a 1 metro sobre segundo. Si ustedes aprecian, fue lo mismo que nos dio en la anterior. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma partícula, sigue siendo los mismos intervalos, en los mismos segundos, en el segundo 3 y en el segundo 4. Entonces, así utilizando lo que es la derivada y utilizando la función normal, de todos modos nos salió la misma velocidad promedio, que de alguna forma era para comprobar si estábamos bien. Veamos la siguiente diapositiva. Nos vamos a regresar a lo que son las diapositivas. Ya hicimos y finalmente les pide ya en su punto número 4 que describan 3 ejemplos de su vida cotidiana en los que se puede aplicar el concepto de velocidad instantánea o razón de cambio instantáneo. Y eso, pues, ustedes tienen que no investigar, sino navegar sobre la misma plataforma. De todos modos, aquí les dejo estos materiales de apoyo para que ustedes las puedan ver, para qué me sirve la derivada, cómo puedo aplicar la derivada en la velocidad. Y aquí llegamos al final de esta actividad integradora y que se les va a evaluar. Dentro de su rúbrica para obtener el nivel experto, en el criterio cognitivo que realicen el documento, incluyendo el total de la información solicitada. Recuerden que es un documento en Word, realizando los cálculos de manera correcta y mencionando los ejemplos solicitados. Que empleen la tecnología, que tengan de manera organizada, que tengan las indicaciones que solicite y que sea a tiempo. Que la información sea comprensible y coherente, que cumpla reglas de redacción y ortografía, y que dentro del pensamiento crítico que comprendan de manera clara la utilidad de las derivadas, así como de las razones de cambio relacionados con fenómenos sociales. Y entramos a la sesión de dudas de la primera parte. No sé si de los que están conmigo, que es Antonio, Celis e Irving, tengan alguna duda hasta ahorita. Todo bien, maestra. Ok, entonces vamos a continuar. Ya saben que al final también tenemos una sesión de dudas general, dado caso que les llegara a surgir alguna duda. Ahí está. Para la actividad integradora 4 de máximos y mínimos debemos de revisar la parte de los recursos de continuidad. Máximos y mínimos, pendiente de una recta tangente, aplicaciones de la recta tangente y revisar lo que es el cuaderno de prácticas. Aquí para entender lo que son los máximos
los mínimos, los máximos, tal y como su nombre lo indica, es cuando tenemos un punto máximo, como la cumbre de cierto fenómeno que llegamos a localizar y que estemos graficando. Y el mínimo, pues es cuando ya desciende y tenemos como que el mínimo, o sea, el punto más bajo de esos datos. En mi pizarra, porque les iba a explicar algo, déjenme ver si lo tengo aquí. Este es un ejemplo que está aquí en mi pizarra sobre, ahora que estuvimos la contingencia sobre el COVID. Por ejemplo, siempre en las gráficas se representaban así, ¿no? Se representaban de cuando había el pico de mayores contagios, y este que nosotros podemos denominar como máximo. Pero llegaba un momento en que llegaba a bajar. Aquí ya fue, el mínimo fue el momento que bajaba y después se permaneció, pero si ustedes ven la otra recta, la verde, llega un momento que hay un pico, aquí sube. Este se va a determinar como un máximo. Supone que todavía no sabemos lo que va a pasar después. Después vuelve a bajar y antes de subir, lo vamos a determinar como un mínimo. Después vuelve otra vez a subir y en el punto tenemos otra vez un máximo. Después vuelve otra vez a bajar y obtenemos un mínimo. Eso es a lo que nos referimos con máximos y con mínimos. Y viendo esos ejemplos, pues vamos a empezar con nuestra actividad integradora 4. El planteamiento del problema nos dice: en una ciudad del centro del país se quiere determinar exactamente a qué hora, en un lapso de 3:30 p.m. a 6:30 p.m., los automovilistas o los automóviles circulan a mayor o menor velocidad. Cuando hablamos de mayor, vamos a hablar de un máximo, a menor de un mínimo. Para esto se debe de calcular el máximo y mínimo de la siguiente función, y ya nos dan ahí la función, donde T nos indica la hora del día y B de T es la velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, nos indican que son las 4:30 p.m. Vamos a cambiar los datos para poder ejemplificar y poder trabajar este ejercicio. A ver, aquí tenemos los datos que vamos a trabajar. Tenemos lo que es nuestra función. Sobre esta función es la que vamos nosotros a trabajar. Y vamos a trabajar, bueno, estos lapsos. Creo que aquí no le cambié. Bueno, déjenme ver aquí si le cambié. Aquí está. Sí, vamos a trabajar sobre esos. ¿Sí? Vamos a trabajar primero en que vamos a derivar nuestra función principal que nos estén manejando. En este caso, va a ser la velocidad v de t igual a t al cubo menos 18 t al cuadrado más 81 t más 7. Y t, que para los t se confunden con los más, pero bueno, sí los identificamos. Esta es nuestra función principal. Sobre esa, lo que nos pide es que primero tenemos que derivar. Vamos a derivarlo con las mismas fórmulas que utilizamos anteriormente. Si ustedes recuerdan, en la actividad integradora 3, utilizamos estas mismas fórmulas para poder derivar. Vamos a derivar cada uno de ellos. Recordemos que primero va lo que es el exponente, aquí, 3. Y después la literal que está, y al exponente le vamos a restar 1. Lo mismo vamos a hacer con los demás. Tengo el exponente 2 y lo vamos a bajar. Lo multiplicamos por el coeficiente que ya está. Le ponemos su literal y ya a este exponente le vamos a restar 1. Después nos dice más. Este también tiene un exponente, aunque no lo veo. Y me dice que lo voy a bajar 1 por 81, la variable, y ya le voy a restar
1 a mi exponente. Más, recordemos que para los que están solitos, que es el puro número y no tienen una literal, y vamos a utilizar esta fórmula y siempre me va a dar 0. Entonces, si vamos a simplificar, tenemos que 3t, 3 menos 1, 2. Menos 2 por 18 son 36. T, a 2 le quito 1 es 1, no le voy a poner aquí el 1, ya sabemos por default que está. Más 1 por 81, 81. Y t, aquí me saldría t a la 0. Y ya quedamos que t a la 0 iba a ser 1. Entonces, como si multiplicáramos 81 por 1. Y ya se queda el puro 81. Y el 0, pues bueno, no lo ponemos, ¿no? Es como si fuera el 1. Entonces, ya tenemos derivada nuestra función principal. Si ustedes observan, esta ya está derivada. Si ustedes observan, tenemos una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado, que es 3t al cuadrado menos 36t más 81, para poderla tratar, necesitamos igualarla a 0. Igualándola a 0, ya la puedo tratar como una ecuación de segundo grado. Y la puedo resolver por los dos métodos que conocemos. Tenemos el método de factorización o por el método de la fórmula general, porque necesito saber sus resultados. Vamos a hacerlo por el método de factorización. Lo voy a hacer con azul. Lo vamos a hacer por el método de factorización. Para poder, vamos a factorizar primero todo esto, que tenemos 3t al cuadrado menos 36t más 81 es igual a 0. El 3 tiene como un mínimo divisor con este y con este. Entonces yo puedo extraer el 3. El 3 lo extraigo y voy a realizar o voy a crear lo que es una multiplicación adentro. ¿Por qué? Porque si multiplico 3 por 1 me va a dar 3. Entonces si yo le pongo t al cuadrado, ahora 36 entre 3 me va a dar 12. Entonces yo le puedo poner 12 porque posteriormente si yo multiplico 12 por 3 me va a dar 36. Y coloco la t. Más 81 entre 3 son 27. Y si yo lo hiciera a la inversa, sería 27 por 3, 81. Quiere decir que teniéndolo así, no está afectando en lo más mínimo. Eso fue lo que hice factorizar, es descomponerlo en factores. Y lo descompuse con el factor 3. Y ya lo descompuse. Ahora sí voy a poder trabajar esta función, t al cuadrado menos 12t más 27. Y sobre esa, yo voy a buscar dos números que multiplicados entre ellos me dé 27 y sumados entre ellos me dé 12. A ver, voy a volver a factorizar. T, tengo que buscar el número y después t. ¿Por qué dos veces t? Porque aquí tengo t al cuadrado y por eso lo estoy descomponiendo. Menos igual a 0. ¿Por qué en los dos menos y no le pongo a uno más? Porque yo voy a tener que tener dos números que sumados me den 12. Y si yo los pongo en signos distintos, se van a tener que restar. Entonces no lo voy a poder ocupar. Entonces, dos números multiplicados que me den 27 y sumados me den 12. Tengo el 9 y tengo el 3. A ver, checo. Menos por menos, más. 9 por 3, 27. Sí me corresponde a este. Después, sumados, porque son signos iguales, se pueden sumar. 9 más 3 serían 12 y como los dos son negativos, se coloca el negativo. Entonces, esos son los números que me van a corresponder. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar los ambos que tengo, t,
igual a más 9, porque está negativo, lo voy a pasar del otro lado positivo. Y t igual a más 3. Y ya obtuve mis dos valores. T igual a más 9 o t igual a más 3. Estos van a ser mis puntos críticos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver para qué me van a servir estos. ¿Puedo resolverlo por medio de la ecuación de segundo grado? Claro que lo pueden resolver por medio de la ecuación de segundo grado. Creo que sigue la 8. Aquí está. Mi ecuación de segundo grado, para poder pasar la ecuación que estamos utilizando va a ser, la voy a poner de rojo, 3t al cuadrado menos 36t más 81. Con eso vamos a trabajar. Por cualquiera de los dos métodos siempre nos tienen que dar el mismo resultado, no importa qué método estemos utilizando. Ahora, este va a ser mi valor de A. Voy a agarrar los puros coeficientes. Este va a ser mi valor de B, que es igual, voy a agarrarlo con todo y su signo, que sería entonces menos 36. Y C va a ser este, que va a ser 81. Y con eso voy a ocupar mi fórmula general, que esa pues ya está establecida y lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo lo que son mis valores. Vamos a hacerlo. X es igual a menos B. Ojo aquí, porque una cosa es el menos de la fórmula y otra cosa es el menos de mi valor de B. Entonces, menos B menos 36 más menos raíz cuadrada de B cuadrada, que va a ser menos 36 sobre 2. Recordemos que este es nuestro valor de B, por eso lo estoy ocupando. Menos 4. A, ¿cuánto vale la A? 3 por C, que vale 81. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo los valores de la fórmula general por 2A. Y la A vale 3. Ok, ahí voy. Y después voy a ir simplificando. Menos por menos me va a dar más 36. Más menos, ¿por qué este más menos? Ahorita al final van a ver que ahí se van a separar los dos valores, porque recuerden que nos tienen que salir 2. Raíz cuadrada de menos 36 al cuadrado. ¿Cuánto nos da menos 36 al cuadrado? Menos 36 por menos 36 me da 1296. Es menos por menos, me va a dar positivo, entonces me da 1296. Mis signos, menos por más, menos. Por más, menos. Y me da menos 4 por 3, 4 por 3, 12 por 81. Y me da 972. Sobre 2 por 3 me da 6. Continúo resolviendo y me va a dar que X es igual a 36 más menos raíz cuadrada. Voy a restar los 1296 menos 972. Y me da 324. Y esto lo divido entre 6. ¿Cuánto me da lo que es mi raíz? Ahora sí voy a dividir. Le voy a poner X1, X2 y le voy a poner 36 más, ¿cuánto me da mi raíz de 324? Déjame hacerlo. Raíz de 324 y me da 18. Sobre 6. Ocupé un signo para X1 y voy a ocupar el otro signo que es negativo para el X2 sobre 6. Si lo sigo desarrollando, 36 más 18 me da 54 sobre 6 y 54 sobre 6 me da 9. Ahora, 36 menos 18 me da
18 entre 6 y me da igual a 3. Si nosotros observamos en lo que hicimos anteriormente, aquí está, al momento de resolver, de ponerlo de rosita, tuvimos aquí mis puntos críticos, en uno fue 9 y en el otro valor fue 3. Y aquí tuvimos exactamente lo mismo. Tuvimos en uno 9 y en el segundo 3. Entonces quiere decir que cualquiera de los dos métodos nos tiene que salir lo que es la misma cantidad y puede utilizar cualquiera de los dos métodos para poderlo resolver. Ahora vamos a validar estos puntos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comprobarlos, a ver si es cierto que es lo que nos da. Para poderlos validar o comprobar, porque esto es importante que realmente nos dé lo que estamos realizando, lo tenemos que sustituir en la ecuación original que nosotros tenemos. En esta ecuación original, y vamos a sustituirlo. B de t igual, recordemos que el primer valor fue 9 y el segundo fue 3. Entonces tenemos 9 al cubo menos 18 por 9 al cuadrado más 81 por 9 más 7. Y 9 al cubo, ¿cuánto nos da? 729. Este lo pueden utilizar con su calculadora científica o multiplicar 3 veces 9 por 9 por 9. Y les va a salir la misma cantidad. Después me da 9 por 9, 81 por 18, 1458. Más 81 por 9, 81 por 9, y me da 729. Más 7. Aquí ya nada más hacer las restas, sumas 729 menos 1458 más 729 más 7. Y me da que B de t es igual a 7. Ahora, sustituimos la segunda con la misma fórmula que tenemos original y va a ser la velocidad es igual a 3 al cubo menos 18 y 3, la t pues es 3 al cuadrado más 81 por 3 más 7. Y aquí nos va a dar 3 por 3 por 3 por 3, 9 por 3, 27 menos 3 por 3, 9 por 18, 162 más 81 por 3, 3 por 1, 3, 3 por 8, 24, 243 más 7. Pues vamos simplificando, pues usamos nuestra calculadora, 27 más 162 es menos. Ay, espérame. 27 menos 162 más 243 más 7. 115. Entonces tenemos B de t igual a 7. Y aquí fue como validamos los puntos que obtuvimos. ¿Qué significa? Ay, ¿por qué 7? 115, yo no sé dónde saqué ese, perdón. Me quedé con el último más 7, pero aquí mi calculadora me salió 115. Ahí está. Mis dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que t es el tiempo. Entonces, si hablo de 9, quiere decir que es a las 9 de la mañana. Si hablo del número 3, quiere decir que es las 3 de la tarde. Bueno, las 15 horas. Entonces, voy a hacer mi interpretación. ¿Qué significa todo eso? Que a las 9 de la mañana, se considera que los automóviles, que los autos alcanzan
una velocidad de 7. ¿7 qué? Como es una velocidad y estamos hablando de autos, 7 kilómetros por hora. De 7 kilómetros por hora. Pero a las 15 horas o a las 3 de la tarde alcanzan una velocidad de 115 kilómetros por hora. Ahora vamos a encontrarle la lógica. A las 9 de la mañana van mucho más despacio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues hay mucho más tráfico. A las 9 de la mañana todos van a trabajar, van a llevar a los hijos a la escuela, el tráfico se hace más denso, entonces los autos van más despacio. Por eso van a una velocidad muy lenta de 7 kilómetros por hora. Pero a las 3 de la tarde todavía la gente no sale de trabajar, ya, pues los niños ya salieron desde a qué horas. Es un horario en que no hay tanto tráfico, por eso los autos pueden ir más rápido y pueden ir a alcanzar hasta una velocidad de 115 kilómetros por hora. Y esa es esa interpretación. Ahora nos falta, vamos a deslizarnos, está la 10, aquí está, nos falta este punto, porque en este punto nos pide, donde T nos indica la hora del día y B de T es la velocidad con respecto al tiempo, por ejemplo, nos indica que son las 4:30 p.m. ¿Qué es lo que está pasando a las 4:30 p.m.? Vamos a utilizar nuestra ecuación original y vamos, ojo, 4:30 p.m. no quiere decir que le vamos a colocar 4.30. En los intervalos anteriores era fácil, porque nos decía, podíamos haber tenido a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, números muy cerrados. Pero a las 4:30 en tiempo se representa 4.5. ¿Por qué? Porque si yo tengo que una hora es mi totalidad, una hora, media hora, que es lo que me está abarcando aquí, media hora sería la mitad. Entonces quería hacer aquí 0.5 y acá 0.5. Hay que tener mucho cuidado en esto en cuestión del tiempo. Entonces la mitad de la hora me representa el 0.5, que es el 0.5 y 0.5 ya me da el entero. Entonces a las 4:30 me representa 4.5. Para cuando hagan su caso práctico no se confundan, me vayan a poner otro valor que no sea. Sobre ese tiempo es el que yo voy a ocupar para poder sustituir. Tengo mi fórmula general y sustituyo. B de T igual a T, que es 4.5 al cubo, menos 18 por 4.5 al cuadrado, más 81 por 4.5 más 7. Lo resuelvo, 4.5 al cubo, 4.5, fue multiplicado 3 veces, o como yo, lo pongo aquí en mi calculadora científica al cubo, y me dio 91.125. Menos, primero el cuadrado, que es 4.5 al cuadrado, y lo que me resulte lo multiplico por 18. 364.5. Más 81 por 4.5 y me da 364.5 más 7. Ya simplificando todas esas operaciones, me da que mi velocidad con respecto al tiempo es igual a 98.125. ¿Cuál es mi interpretación? Que a las 4:30 o a las 16:30 horas, los automóviles alcanzan una velocidad
de 98.13 kilómetros por hora. Esto quiere decir que entre más tarde, si ustedes observan, el otro era a las 3 de la tarde, iban a 115 kilómetros por hora. En este, entre más tarde, pues ya se empieza otra vez a hacer tráfico. Entonces, si nosotros llegamos a observar así como que en un intervalo de tiempo, que es a las 9 de la mañana y luego a las 3 a más velocidad y luego otra vez menos velocidad y se va subiendo así y a lo mejor después otra. Aquí tenemos menos velocidad a las 9 de la mañana, aquí tenemos más velocidad a las 3 de la tarde y después vuelve a bajar otra vez a las 4:30. Aquí podemos observar un máximo y aquí podemos observar un mínimo y un mínimo, ¿sí? Porque es como va oscilando lo que es nuestra velocidad. Me regreso con mis diapositivas. Finalmente les piden que contesten 3 preguntas en base a lo que nosotros ya realizamos y dice, ¿existe algún otro horario donde los automóviles circulan a velocidad mayor o menor? Eso lo van a determinar ustedes, pueden hacerlo con algunas otras horas. ¿Qué explicación le encuentras que estos sean los horarios de mayor y menor velocidad de circulación? Ya vimos que puede ser la densidad del tráfico, que es el que nos representa esa variante de mayor o menor velocidad. Y les pide también que mencionen al menos 5 renglones en qué otras situaciones de tu vida puedes aplicar el concepto de máximos y mínimos. Para ello les dejo lo que es este material de apoyo que les va a servir para su actividad integradora 4. ¿Cómo van a entregar su actividad? Les pide que sean un archivo de procesador de texto, que contenga el desarrollo de todo su problema, la solución que se plantea y la carátula. Que puede ser en una fotografía, lo pueden hacer ustedes en su cuaderno y mandarme una fotografía, pero la fotografía tiene que estar pegada en un documento de Word y que se vean bien el de los desarrollos realizados a mano. Y tiene que estar en muy buena resolución para yo poderlo revisar. ¿Qué se les va a calificar para obtener su nivel experto? Dentro de su rúbrica, en el criterio cognitivo, que realicen un documento que incluyan el total de los cálculos, dando respuestas correctas, así como los ejemplos solicitados. Dentro del criterio actitudinal, que emplee la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atienda las indicaciones que solicite y que sea a tiempo. Y dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla las reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que comprendan de manera clara la utilidad de máximos y mínimos en situaciones relacionadas con fenómenos sociales. Y entramos a la sesión de dudas de la segunda parte. No sé si tengan dudas hasta ahorita, chicos. Por el momento no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, facilitadora. Sí, gracias, Irving. Y pues vamos a ya dar, ya nada más faltan unas cuantas diapositivas ya para terminar. En el foro Aprendiendo, recuerden que aquí les dan una pregunta detonadora, que es la que nos vamos a ir interactuando durante este foro, compartirnos lo que es recursos que nos sirvan de apoyo para entender los temas de la semana. Lógicamente no van a poder contestar la pregunta detonadora aplicando sus conocimientos de razón de cambio si no leen primero todos los recursos. Por eso es que les dice dentro de sus instrucciones, a partir de los temas vistos durante la semana, revisa el siguiente problema, porque pasó en el foro Aprendiendo anterior que decían ustedes, es que no sé, bueno, no precisamente lo están aquí, pero algunos compañeros decían, es que no sé en qué puedo aplicarlo. Pues lógicamente no lo sabes porque primero tienen que repasar todos los recursos para entender el tema y después contestar la pregunta. Entonces, hagan eso, por favor. Primero vean todos los recursos, los temas, vean la sesión virtual y después ya pueden contestar su pregunta detonadora.
Los criterios para otorgar extensiones. Si tienen alguna actividad pendiente de la semana 1, lo único que les pido es que primero realicen sus actividades. Yo les voy a dar extensión al momento que me la pidan, así sea miércoles, jueves, viernes, que me pidan la extensión, se las voy a dar, pero primero me tienen que decir, facilitadora, ya hice mi actividad, me otorga una extensión, entonces la palabra clave es que ya la hicieron. Y yo les voy a dar 24 horas para que puedan subirlo. Nada más recuerden que la entrega de tiempo pues merma su calificación y van a ser calificadas y retroalimentadas en un periodo no mayor a 72 horas. Y consideren que no hay extensiones para el proyecto integrador. Y entramos a la sesión de dudas generales, pero como ya me dijeron que no tenían dudas, ¿les parece si nos vamos al mensaje final? Y antes de retirarnos ya me dicen si tienen alguna duda. En ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Y espero que esto les sea de gran ayuda. Quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. No sé si hasta este paso tengan alguna duda y si no, pues fue un gusto estar con ustedes y nos vemos para la próxima semana. ¿Alguna duda, chicos, antes de terminar? Entonces, pues nos despedimos. Hasta luego, Irving. Hasta luego, Antonio, y que pasen muy buenas noches. Hasta luego, asesora. Muchísimas gracias igualmente. Hasta luego.